Bueno, primero que nada, muy buenas a todos y todas. Espero se encuentren bien. Esta sesión es para trabajar el tema de compuestos carbonílicos que llamamos carbonilos 2, específicamente centrando atención en las reacciones. Y cuando hablamos de carbonilos 2, nos referimos a aquellos carbonilos que reaccionan por reacciones de adición. Y cuando hablamos de reacciones de adición, es específicamente sobre la insaturación, el doble enlace carbono-oxígeno. En este tipo de compuestos que reaccionan de esta manera, vemos fundamentalmente aldehídos y cetonas. Cuando queremos presentar de manera general, digamos, un aldehído o una cetona, voy a reescribir la estructura aquí un poco. Centramos la atención sobre el carbonilo, bueno, estos pares de electrones, y aquí en el extremo, si es una cetona, hay una cadena R. Pero si lo que es un aldehído, entonces tendríamos más bien una H. Entonces, para indicar que las reacciones pueden ocurrir de manera simultánea sobre cualquiera de las dos reacciones, sobre cualquiera de los dos tipos de compuestos, ponemos una R o una H. Es decir, lo ponemos entre paréntesis para decir que estamos refiriéndonos a los dos tipos de estructuras de manera simultánea, pero sin tener que escribirla dos veces. Es decir, puede haber una R o puede haber una H. Eso es lo que significa cuando ponemos entre paréntesis. Algunas cosas importantes que vamos a señalar en relación con los compuestos carbonílicos. Para podernos guiar un poco, vamos a utilizar esta plantilla de anotaciones que se les ha sido suministrada a manera de resumen que nos ayuda un poco a acelerar el proceso de escritura, de manera que pueden ir viendo a medida que yo voy avanzando las cosas que van a ser explicadas posteriormente. Entonces, en términos de reacciones químicas, vamos a ver algunos tipos. En general, vamos a asociarlo con las características estructurales que podamos identificar en la molécula. Vamos a agarrar entonces esta molécula a la izquierda y vamos a describir algunas cosas que nos van a ser útiles más adelante. Primero, el foco de atención de la reacción, dijimos que todas estos aldehídos y cetonas que estamos llamando carbonilos 2 reaccionan por el mismo tipo de reacción. Una reacción que llamamos adición sobre el carbonilo. Entonces, en esa reacción de adición significa que puedo identificar algunas características. Veámoslo, por ejemplo, en el enlace carbono-oxígeno. Resulta que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por tanto, quedará cargado parcialmente negativo. Utilizamos ese signo para parcialmente negativo y el carbonilo parcialmente positivo, lo que significa que es un enlace que tiene cierto grado de polaridad. Eso nos da ciertas luces en relación con el tipo de conducta que yo puedo esperar. Puedo esperar, por ejemplo, que este punto en específico donde está el carbonilo sea susceptible de ataques por nucleófilos, porque el nucleófilo busca núcleos o átomos parcial o completamente positivos. Entonces ahí vemos un punto de ataque. Y arriba, algo positivo podría atacarlo sobre el oxígeno. Bueno, eso es lo primero que vamos a decir en términos de su reactividad. La otra cosa que nos va a ayudar un poco a describir las características es cómo identificamos a cada uno de los átomos. Ya hablamos del átomo que está unido al oxígeno como el carbonilo. Resulta que el átomo que está exactamente a la par, también algunas veces suele ser conveniente ponerle una descripción. Y ese carbono suele ser llamado como carbono beta. Perdón, más bien carbono alfa. El que está el siguiente, ese se le suele llamar carbono beta. Entonces, los dos siguientes carbonos después del carbonilo, el primero es alfa, el segundo es beta, y si tuviéramos que seguir la serie ahí se continúa. Pero vamos a centrar atención solamente en esos dos de momento. Ahora, en términos generales, podemos describir algunas cosas en relación con el carbono carbonílico. Estamos refiriéndonos al carbono precisamente sobre el doble enlace. Primero, como es claro, dado que tenemos allí una insaturación, eso significa que la hibridación es hibridación sp2 y en consecuencia tenemos ángulos de enlace que son aproximadamente 120 grados y la geometría diríamos que es una geometría trigonal plana. Entonces, fundamentalmente sobre esa parte de la molécula tenemos una condición de ser una molécula plana. Sobre los carbonos de los extremos las cosas pueden variar. Ahora, en términos de lo que acabamos de decir de su reactividad, podemos aquí escribir algunas cosas importantes. Vamos a utilizar la guía que está aquí para el mecanismo general de adición, porque en realidad todas las reacciones que vamos a ver de aquí en adelante, con una u otra variante muy ligera, todas son reacciones que se pueden reescribir con el mismo tipo de mecanismo general que vamos a poner aquí, que dijimos que era una reacción de adición. A esta molécula, para precisar un poquito mejor su mecanismo, vamos a poner los pares de electrones libres. Y vamos a hacer una descripción aquí muy general. Algunas cosas que dijimos es que este átomo es parcialmente negativo y este parcialmente positivo. Entonces, en general, los carbonilos pueden ser atacados por
nucleófilos. El nucleófilo, como esta especie que estamos numerando, poniendo más bien de manera general como Z negativo con un par de electrones, precisamente ese par de electrones es el que le da las características de constituirse en un nucleófilo. Como él es negativo, busca atacar alguna parte positiva en la molécula del carbonilo, en este caso ese aldehído o esa acetona. Entonces vemos allí el ataque nucleofílico sobre el carbono del carbonilo. Si ocurre un enlace por allí, tiene que romperse un enlace y este par de electrones va exactamente hacia arriba. Eso significa que vamos a tener una especie intermediaria. Ese intermediario no va a ser carbonílico porque hemos roto entonces ese enlace. Vamos a escribir entonces un momento cómo sería. El oxígeno tiene 3 pares libres, ha ganado un par de electrones que venía del doble enlace, por tanto, ahora adquiere carga negativa. Del otro extremo tenemos ya sea una cadena R, si es una acetona, de dónde venía la reacción, o si es un aldehído, una H. Y abajo ya tenemos entonces enlazada la especie Z al carbono. Ahora, esa especie intermediaria requiere todavía, o puede, si se fijan acá, tenemos carga negativa. Si, por ejemplo, una especie ácida, por ejemplo, un ácido débil o cualquier otra especie que done protones, está cerca o está en el medio de reacción, tenemos ahora este intermediario iónico con carga negativa sobre el oxígeno y un hidrógeno positivo. Entonces ocurre un ataque nucleofílico. Y por consiguiente, el resultado final será una molécula donde hemos adicionado, quiero que prestemos un momento de atención aquí, el hidrógeno se puso sobre el oxígeno en la segunda reacción. Aquí nada ha salido de la molécula y abajo hemos conectado al nucleófilo. Entonces, hay dos cosas que se han añadido a la molécula. Por un lado se ha añadido el nucleófilo y por otro lado se ha añadido un hidrógeno, precisamente en los dos extremos donde estuvo la insaturación. No ha salido ningún grupo, por consiguiente es lo que nosotros acabamos de definir como una reacción de adición. Vamos a ver en términos generales que todas las reacciones que escribamos de aquí en adelante van sobre la misma forma de escritura, es decir, se cumple bajo el mismo tipo de mecanismo. Ahora, vamos a darle entonces sentido a lo que acabamos de decir con algunos tipos de nucleófilos importantes que vamos a encontrar con frecuencia en las reacciones con aldehídos y cetonas. Una de las más importantes quizás que podemos mencionar son compuestos que surgen de una combinación entre una parte orgánica y algún metal. Eso es a lo que nosotros llamamos compuestos organometálicos. Hay de varios tipos. Quizás el más importante en términos de síntesis, como ejemplo de compuesto organometálico, es los que llamamos compuestos o reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard pues se constituyen a partir de una reacción relativamente simple de escribir, pero muy difícil de llevar a la práctica en el laboratorio, porque son reactivos que se destruyen muy fácilmente con las condiciones ambientales. Pero su síntesis está descrita aquí en esta sección con este corchete, en la cual se parte de un halogenuro de alquilo, digamos un bromuro de alquilo. La cadena R puede tener cualquier naturaleza, puede ser primaria, puede ser secundaria, terciaria o incluso puede ser aromática. Eso no es importante. Después de eso se hace reaccionar con una mezcla que contiene al magnesio metálico, virutas o polvo de magnesio y además un disolvente poco polar, en este caso éter etílico, por ejemplo. Entonces se pone el halogenuro del kilo en presencia de éter etílico y magnesio metálico y entonces ocurre la reacción. Cuando ocurre la reacción se forma este compuesto. Voy a reescribirlo del lado derecho. Entonces lo que nosotros llamamos un Grignard es realmente un compuesto que tiene entonces la parte orgánica, cadena dijimos de cualquier naturaleza, un enlace con el magnesio y pues tiene más o menos esa forma. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es tan útil un compuesto como ese en síntesis orgánica? Bueno, por lo siguiente. Resulta que en el extremo del enlace que estamos mostrando entre la cadena R y el magnesio tenemos obviamente en el lado del lado que dice R un carbono o un átomo de carbono enlazado a magnesio. Los metales tienden a adquirir carga positiva, entonces realmente en ese enlace el metal es parcialmente positivo o pues con un alto grado de positividad en términos de la polaridad del enlace. Y la cadena R sobre ese carbono que está unido al magnesio es más bien negativo.
Lo que significa entonces que toda esa sección, me refiero a la cadena de carbonos junto con el par de electrones con el que se enlazaría a el magnesio, ese extremo en particular es nucleofílico. Es nucleofílico por esa carga parcial negativa que acabamos de mencionar. Entonces, cuando nosotros sintetizamos un reactivo de Grignard, lo que estamos haciendo es teniendo una especie de carbaniones, una especie de carbonos negativos. No completamente con la carga neta como tal, pero sí suficiente para hacer un buen nucleófilo. Entonces, podemos utilizar el reactivo de Grignard para añadir cadenas de carbono a los compuestos carbonílicos. Entonces, vamos a ver más o menos cuál sería el proceso. Ahora, cuando la formamos, dijimos eso es relativamente simple. Ponemos el bromuro de alquilo, ponemos éter y magnesio y se forma entonces esa especie donde la cadena R se pega al magnesio y al bromo. Listo. Eso es en términos simples quizás. Pero resulta que cuando nosotros sintetizamos un Grignard hay que tener una serie de cuidados porque no es un reactivo fácil de manipular. En realidad es un reactivo pues complicado de manipular porque hay ciertas condiciones que deben cumplirse durante el proceso de reacción. Por ejemplo, no puede haber humedad en el ambiente. Entonces, el agua lo destruye por completo. Elimina toda la parte donde está el metal y el bromo y lo transforma en un alcano, es decir, mete un hidrógeno en esa posición. Es como si hubiéramos agarrado entonces desde el bromo y con la reacción de Grignard y luego adición de agua, en realidad el equivalente es como haber quitado el bromo y poner un hidrógeno, en esencia, en resumen. Entonces, algunas otras especies en las cuales no se puede sintetizar un Grignard si están presentes dentro de la molécula con la que yo pretendo reaccionarla o con otras cosas que estén en medio de reacción, yo debo prestar atención, por ejemplo, a los grupos como los hidroxilos. Entonces, cuando yo pretendo formar un reactivo de Grignard o hacer una reacción con un Grignard, no puede haber ni agua, ya dijimos, humedad no puede haber, no pueden haber hidroxilos en la molécula, es decir, no puedo hacer Grignards con alcoholes, no pueden haber nitrógenos en la molécula, grupos amino no pueden haber tioles, compuestos azufrados, no puede haber alquinos ni ácidos carboxílicos. Entonces, todos esos grupos funcionales que están allí hacen que la reacción con Grignard sea incompatible. Es decir, no se puede hacer porque destruye el reactivo de Grignard. Pero sí vemos que para una gran cantidad de otras formas sí es bastante útil. Y por aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Vamos a empezar quizás explicando algunos de los que ya están escritos. El A se da a modo de ejemplo y después está el B y el C para que los podamos ir trabajando pues seguidamente. Entonces, vamos a fijarnos acá en el compuesto que está rotulado como A, la idea que se tiene sobre cómo sintetizar Grignard. Si se fijan, toda esta sección que está aquí sería la cadena R y aquí tenemos entonces al bromuro. Entonces, un bromuro de alquilo y es además secundario. Bien, hacemos la reacción con magnesio, con éter etílico y lo que hacemos es que en la posición donde estaba el bromo, simplemente vamos a colocar entonces al magnesio primero y luego al bromo. Entonces eso me constituye ya lo que nosotros llamamos un reactivo de Grignard. Entonces eso que está ahí es el Grignard específicamente para ese bromuro de alquilo que pusimos. Ahora lo que dijimos antes es que, por ejemplo, si hay agua en el medio, ya sea que yo la adicione para destruirlo o que la humedad entre por el sistema de reacción, tiene que hacerse bastante en condiciones de ser humedad. Y entonces lo que haría el agua es fundamentalmente eliminar esta parte y colocar ahí, bueno, digo eliminar no, sino más bien retirarlo de la molécula y colocar allí en su lugar a un hidrógeno, lo que hace que esta cadena de carbonos termine realmente como un alcano, es decir, se elimina por incompatibilidad con el agua. Vamos a ir al segundo ejemplo que pusimos allí entonces como ejemplo B. Y ese por un asunto de espacio lo voy a reescribir un poco acá para poder escribir más grande. Allí está la cadena de carbonos y el bromo que hace el halogenuro de alquilo. Entonces ese sería mi halogenuro de alquilo. Dice que la reacción, pues Grignard siempre tiene estos dos reactivos. Entonces esta parte va a ser muy fácil de identificar. Tenemos ahí al éter etílico y al magnesio. Ok, como parte de la reacción dijimos entonces, nosotros centramos la atención en los grupos que se sustituyen. Por ejemplo, aquí tendríamos entonces en la primera, la formación del Grignard realmente,
que ese bromo, bueno, tenemos la cadena de carbonos de 2, ponemos el magnesio y luego el bromo iría entonces a la derecha. Esa sería la formación del Grignard. Hasta ahí estamos en la formación de Grignard. En la segunda reacción que se me presenta es qué sucedería si hubiera un alcohol en el mecanismo de reacción. Perdón, más bien, que hubiera un alcohol en el sistema de reacción. Bueno, nada, lo que dijimos es que los alcoholes, los ácidos carboxílicos, las aminas, el agua, todas esas cosas hacen que se destruya el reactivo de Grignard. Destruirlo significa que toda esta parte se va de la molécula, en realidad lo único que me queda es el alcano. Se va, recordemos que eran solamente 2 carbonos en el halogenuro alquilo, entonces es como si hubiéramos quitado en esencia, en términos netos, al bromo de la molécula. Bien, ahora abajo se me presenta un ejercicio para responder, ese sí ya queda como a modo de práctica, pero vamos a resolverlo aquí rápidamente. Es simplemente cómo se formaría un Grignard si la cadena de carbonos fuese entonces un benceno. Vamos a reescribir la molécula. Tenemos aquí magnesio y éter etílico. Entonces hemos dicho que es muy fácil a modo de reconocimiento. Centro mi atención en la posición donde se ubica el bromo, es decir, en esa posición. Como me voy a centrar la atención en esa posición, vamos a reescribir en el producto la cadena de carbonos. Ella no ha sido modificada realmente, pero sobre ese carbono donde está el bromo, allí es donde se va a colocar primero el magnesio y luego el bromo. Esa es la forma que tendría nuestro reactivo de Grignard. Bien, entonces esa primera parte fundamentalmente tiene como propósito pues reconocer la formación de un reactivo de Grignard. Ahora, ¿qué pasa en términos del mecanismo de reacción cuando tenemos nosotros un Grignard o una reacción de Grignard? Ahora sí ya lo vamos a colocar. Un Grignard ya formado, pero vamos a hacer lo que ataque un compuesto carbonílico y vamos a empezar en una sucesión. Empezaremos con un aldehído. Bien, ¿cómo debemos nosotros tratar al Grignard? Lo vamos a tratar como un nucleófilo. Entonces, cuando lo hagamos reaccionar sobre un aldehído o una acetona, vamos a buscar esos patrones de reacción. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo a un aldehído o una acetona. Esta R o H significa que si es R es una acetona y si es H es un aldehído, pero la reacción sería la misma independientemente de que haya en los extremos, porque la atención se centra sobre el carbonilo. Entonces vamos a ver, dijimos el oxígeno es parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo. Como ya hemos dicho que toda esta parte, la cadena R conectada al Grignard, es como si fuese un carbanión, eso significa que es pues con carga negativa. Esa carga negativa, que es nucleofílica, va a buscar en el carbonilo a la parte positiva y produce un ataque nucleofílico. Al enlazarse con ese carbono, se rompe la insaturación y el par de electrones va hacia arriba. Cuando tenemos entonces arriba el par de electrones, vean que el oxígeno se vuelve positivo, el magnesio, el oxígeno se vuelve negativo. El magnesio queda positivo y por ahí está el Br. Eso sería como una agrupación sobre el átomo de oxígeno, como una sal, como una especie de sal. Es decir, por un lado tenemos conectada la cadena R, que viene del Grignard, y arriba está quedándome pues el magnesio y el bromo, como una especie de sal sobre el oxígeno, porque la parte negativa del oxígeno se atrae con la positiva del magnesio. Bueno, entonces eso sería la primera etapa de reacción, tendría esa forma. Esta reacción ocurre en una sucesión de 2 pasos. El primero es realmente la reacción con el Grignard y la segunda es que se coloca una segunda especie para transformar ese intermediario, bueno, intermediario no, tal vez, esa especie salina que tiene cargas en el oxígeno y todo, en un compuesto orgánico ya sin cargas. Eso lo hacemos por adición de un ácido, un ácido inorgánico en forma de H+, por ejemplo, ácido clorhídrico, qué sé yo. Entonces, ese H+, me protona el oxígeno cuando el oxígeno hace un ataque nucleofílico al H+. Y bueno, ya se forma entonces el producto que en todos los casos vean que es el O del carbonilo ganó a un hidrógeno y el carbono del carbonilo ganó a una cadena R. Esta cadena R viene del Grignard.
Y el hidrógeno viene del H+, en dos reacciones sucesivas. Este viene de la primera reacción y este viene de la segunda reacción. Entonces tenemos una asociación de dos etapas. Ahora, dijimos entonces que cuando el Grignard ataca a un compuesto carbonílico, el resultado final es un alcohol. Vamos a utilizar eso que acabamos de aprender entonces en un ejemplo que está rotulado aquí en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior tenemos lo siguiente. Para hacer un poco más amplia la escritura, voy a reescribir el ejercicio, pero voy a aprovechar entonces el espacio que tengo para poder escribir un poco más, con más soltura. Entonces, tenemos allí al compuesto carbonílico tipo aldehído o cetona. Este es un aldehído que reacciona por adición. Y bueno, vamos a poner los pares de electrones y todo para darle un seguimiento al proceso. Dijimos entonces que nuestro mecanismo de reacción, bueno, vamos a escribir acá la flecha, y en nuestro mecanismo de reacción tenemos al carbonilo, y sabemos que este es negativo, y este es parcialmente positivo. Entonces, el Grignard, que dijimos que es una especie realmente de tipo nucleofílica, porque el magnesio es positivo, y si el magnesio es positivo, este carbono es negativo. Entonces, allí me queda como más o menos claro por dónde termina la cosa. Por ejemplo, el negativo se une con el positivo y el negativo con el positivo también, arriba y abajo. Y en consecuencia el doble enlace se pierde. Bueno, eso es a modo esquemático, pero vamos a escribirlo en versión tipo mecanismo, porque la forma de esquema, recuerden que los esquemas no son mecanismos. Los mecanismos son la explicación de cómo se forman enlaces y cómo se rompen utilizando flechas. Entonces aquí sí vamos a utilizar el formato de flechas. Bien, ya lo acabamos de decir. Entonces, el par de electrones de la cadena de carbonos, como son negativos, atacan a la parte positiva del carbonilo. Se enlaza con él, se rompe otro enlace y por consiguiente tenemos ahora, bueno, los dos hidrógenos pegados, el oxígeno de arriba, había dos pares y hay un tercer par de electrones. Ese tercer par de electrones subió y ahora sobre el oxígeno tengo una carga negativa, hay un hidrógeno allí y una cadena de carbonos que se pegó. Cuando pego la cadena de carbonos, vamos a ser muy cuidadosos con esa cadena de carbonos. Vean la forma que tiene. De hecho, voy a utilizar aquí el mismo color para ser como muy consistente en el dibujo. Eso nos va a ayudar a guiarnos un poco más. Esa es la cadena de carbonos que estamos conectando sobre el compuesto carbonílico. Primera reacción. Aquí completamos entonces esta parte. Vamos a la segunda reacción. En la segunda, pues, ahora se adiciona H+. Por cierto, aquí lo que no coloqué fue al magnesio y al bromo. Bueno, aquí pongo el magnesio y el bromo, que van formando parte de la sal, que es el producto. Ahora bien, tenemos entonces esas especies. En la segunda reacción, la parte negativa, que es el oxígeno de esa especie intermediaria que se formó, va a terminar por protonarse por presencia de ese H+. Entonces tenemos acá, vamos a reescribirlo, y ahora ponemos al hidrógeno. Ese hidrógeno que se sumó, entonces, ya sabemos de dónde viene. Y aquí estaría la cadena de carbonos. Estamos colocando, en este caso, en color azul. Tal vez aquí este hidrógeno me puede ayudar un poco ponerlo de otro color para podernos guiar de dónde viene. Entonces ahí está el hidrógeno que estamos colocando. Y adicionalmente, bueno, por ahí queda el bromo y el magnesio. Pero el bromo y el magnesio no nos estamos preocupando por ponerlo porque ni siquiera son productos, no son productos orgánicos. Esto realmente no nos interesa. Ahora vean la forma que tiene el producto. En realidad eso que estamos poniendo allí es un alcohol y es un alcohol primario porque el carbono del OH solamente tiene otro carbono unido. En los extremos lo que hay son hidrógenos. Entonces es un alcohol primario. Realmente la forma un poquito más estética en la que podríamos haber dibujado ese producto es más o menos así. Esa sería la forma que tendría ese alcohol. Aquí está de manera extendida, expandida, pero en realidad esta sería pues, la versión a modo de figuras topológicas o cuñas o en forma de zigzag, un poco más estética. Pero entonces eso sería nuestro primer ejemplo de reacción. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo de aldehído.
antes habíamos hecho la reacción con metanal. Vamos a usar un aldehído un poquito más, que parece un poco más complejo. Vamos a escribirlo, la reacción a modo de mecanismo. Van a darse cuenta que es bastante, pues, ¿cómo se dice? Repetitivo. Entonces, dijimos, la primera forma de reconocimiento es viendo las cargas parciales que hay, parcialmente negativo y parcialmente positivo. Ok, listo. El Grignard, entonces, como una unidad, como una unidad como tal, la cadena R es la que tiene la carga parcial negativa. Entonces vamos a sacar siempre la flecha desde el enlace de el carbono con el oxígeno y vamos a dirigirla exactamente hacia el carbonilo. Entonces cuando escribimos nuestro producto, vamos a tener primero el carbonilo, la parte más bien la cadena de carbonos. Aquí es donde estaba el carbonilo, pero ya no voy a poner, bueno, voy a poner la C, solamente voy a poner la línea hasta el final. Vamos a hacerlo hasta acá. Ok, ahí donde estaba el carbono, el carbonilo, oxígeno, ahora con carga negativa, ya no es un carbonilo, hay un hidrógeno en un extremo y en el otro extremo, hacia abajo, sobre ese carbono, ahí es donde se pegó la cadena R. En este caso, la cadena R tiene un total de 2 carbonos. 1, 2 carbonos, que son este carbono conectado a este carbono. Esa sería nuestra cadena R que se ha conectado. ¿Qué vamos a hacer con el bromo y con el magnesio? Bueno, vamos a poner el magnesio y el bromo sobre el oxígeno. Eso es muy fácil. La siguiente parte del mecanismo es la misma también al caso previo que hemos analizado. El oxígeno ataca nucleofílicamente al hidrógeno, que dice que algunas veces se pone así o algunas veces se pone así. O sea, el H+, el ion hidrógeno, a veces se pone como H+, o como H3O positivo. Pero bueno, en este caso no es una afirmación quizás de mayor peso. En nuestro producto final vamos a tener entonces a ese oxígeno ya protonado. Vamos a poner la cadena R, oxígeno, bueno, aquí el enlace sería hacia arriba. El hidrógeno, si quiero ya no lo debo poner, me refiero a este hidrógeno, ya no es necesario escribirlo. Si quiero uno lo puede hacer para guiarse, pero en realidad es irrelevante. Y aquí vamos a poner entonces a los 2 carbonos que se añadieron. Entonces sobre este se conectan 2 carbonos allí. Lo siguiente que se unió es un hidrógeno en la segunda reacción. Este hidrógeno que está aquí se añadió al doble enlace. Entonces, si fijan, la reacción se concentró en esta porción de la molécula. Se concentró exactamente entre los 2 átomos que habíamos señalado. El carbono, que está en esta posición, y el oxígeno. Allí ha habido un doble enlace. Pero ahora, en lugar de un doble enlace, tenemos 2 especies que se han añadido. El nucleófilo que se añadió sobre el carbono en la primera reacción y el hidrógeno que se añadió sobre el oxígeno en la segunda reacción. Ahora vamos a replicar eso en algunas otras especies. Y quiero que analicemos un momento el producto formado. Siempre se va a formar un alcohol, pero ese alcohol tiene diferente naturaleza. En este caso, el alcohol que estamos formando, vemos aquí lo siguiente. ¿Cuántos otros carbonos tiene unidos? Bueno, resulta que aquí está el carbono que porta al hidroxilo. Tiene un carbono en este extremo y tiene un carbono en este otro extremo. O sea, tiene 2 carbonos. Eso significa que es un alcohol de naturaleza secundaria. Es un alcohol secundario lo que se está formando en este caso. Vamos a ver un par de ejemplos más y creo que por allí tendríamos suficiente en términos de reacciones con Grignards. Para que vean un momento el tema de la reproducibilidad del mecanismo que estamos escribiendo y lo reiterativo, voy a dirigirme en el mismo sentido que lo hice antes. Es decir, vamos a marcar los átomos con las cargas correspondientes. Entonces, parcialmente negativo, parcialmente positivo. El Grignard, si quiero, también puedo hacer lo mismo. Eso me puede ayudar bastante. El metal, como todos los metales, es positivo. Y por consiguiente, el enlace con el carbono, esta parte es negativa. ¿Ok? Entonces, el ataque nucleofílico se puede apreciar claramente desde el enlace. Atacamos al carbono. Ese enlace termina por subir un par de electrones y en el producto vamos a escribir entonces esas cosas. La cadena de carbonos de momento queda igual porque la reacción se concentró sobre el carbonilo propiamente. Ese oxígeno, como recibió un par de electrones, queda negativo y en la parte inferior vamos a
colocar la especie que se pegó. Y vamos a seguirle también con colores la guía. Entonces aquí tengo un carbono, dos carbonos. Entonces la cadena de carbonos era de 2. Vamos a conectar esos 2 carbonos. La raya que aparece ahí es el enlace. Recuerden que los carbonos están en los vértices, en los extremos de la raya. La raya es el par de electrones en nuestra simbología. La otra cosa que debemos poner allí es entonces al magnesio sobre el oxígeno y el Br. Ese es el producto de la primera reacción. Luego viene una segunda reacción donde ocurre con H+. Esta que estamos poniendo allí la voy a reescribir. En esa segunda reacción entonces tenemos al oxígeno negativo atacando al H+ positivo. Como producto de la reacción vamos a tener entonces en nuestra cadena de carbonos, esa es la que estaba anteriormente sobre el oxígeno en esa segunda reacción. Entonces ahora estamos añadiendo al hidrógeno y en la parte de abajo en el carbonilo estamos añadiendo añadimos en la primera reacción más bien a un carbono, 2 carbonos. Ese sería el producto de la reacción. Si se fijan, eso es un alcohol. Nuevamente la reacción se concentró entre estos 2 átomos que están allí. Entre el átomo de oxígeno, allí se añadió el hidrógeno, y el átomo de carbono, allí se añadió esta cadena R del Grignard. La cadena R se añadió con el Grignard en la primera reacción y el hidrógeno en la segunda reacción. Esto es un alcohol, también es un alcohol, perdón, aquí sería, también es un alcohol, nada más que es de naturaleza terciaria. Estamos formando entonces un alcohol terciario. El último caso que quiero quizás analizar un momento es lo que sucede cuando tenemos entonces, por ejemplo, cuando tenemos una molécula inorgánica como dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono pareciera también como un carbonilo. No es un carbonilo como tal porque en realidad no es una molécula orgánica, pero sí tiene al doble enlace con el carbono y oxígeno. De hecho, lo tiene 2 veces. Entonces, podemos ver al carbono del carbonilo en ese mismo sentido. Vean, vamos a ponerle entonces aquí, por ejemplo, carga parcialmente negativa. Esto es carga parcial positiva y abajo también parcialmente negativa. Entonces podríamos atacar a ese carbonilo porque tiene la misma naturaleza que un carbonilo. Podríamos atacar a ese carbono, el CO2, porque tiene la misma naturaleza que un carbonilo de una molécula orgánica. Entonces desde el Grignard haremos también una señalación similar. Dijimos positivo el metal y el carbono que está unido a él negativo. Entonces ahora sí, desde el enlace con el Grignard, es decir, carbono-metal, allí hacemos el ataque nucleofílico. Nos enlazamos, o más bien se produce un enlace con el carbono y se tiene que romper un enlace. Puedo romper el de abajo o el de arriba, uno cualquiera. Vamos a hacer el de arriba quizás, para guiarnos allí. Entonces ahora, ¿qué pasa con nuestra molécula orgánica? Bueno, vamos a tener al carbono arriba, que fue donde rompí el enlace, allí va a quedar la carga negativa. Esa es la carga negativa que se formó. Y abajo, el doble enlace todavía sigue, porque habían 2 dobles enlaces. Y desde ese carbono se unieron una cadena R. Esa cadena R cuento los carbonos que había. 1, 2, 3. Entonces son 3 carbonos que estaban unidos entre ellos. Vamos a conectar esa cadena. Ya pusimos 1, 2, 3 carbonos. Esa es la cadena que se añadió a la molécula orgánica. Dijimos entonces que sobre el oxígeno vamos a escribir al magnesio y luego vamos a poner allí mismo al Br que queda unido al oxígeno también, como una especie de salina, como una sal. Luego, la segunda reacción es con H+, y en esa segunda reacción es el oxígeno el que ataca al hidrógeno y producimos entonces el resultado final. Ese resultado final tiene a un oxígeno con un hidrógeno. Eso estaba conectado a un carbono, que antes era carbonilo. Hay un doble enlace que todavía está con el oxígeno y hay una cadena R que se añadió. Y aquí tenemos a 1, a 2 y a 3 carbonos. Eso que está allí, vemos aquí donde ocurrió la reacción. Nuevamente, como en el caso anterior, sobre esa parte de arriba de lo que antes era dióxido de carbono, donde hubo un doble enlace carbono-oxígeno. Aquí añadimos a esta cadena R en la primera reacción con el Grignard y aquí arriba sobre el oxígeno añadimos a el hidrógeno. El resultado final de eso que está allí, si se fijan, es una especie de la forma COH.
lo que es un ácido carboxílico. Entonces, cuando el Grignard reacciona con dióxido de carbono y con una posterior acidificación, se forma entonces un ácido carboxílico. En todos los casos anteriores, aldehídos y cetonas forman alcoholes primarios, secundarios o terciarios según la secuencia que nosotros acabamos de ver. Ahora, a modo de ejemplo, les quedan algunos allí que les pueden servir entonces de práctica, que son estos que están aquí. Me gustaría que entonces con el tiempo que disponen, los puedan realizar en su tiempo de estudio independiente. La siguiente reacción que estudiaremos sobre compuestos carbonílicos tipo 2, llamados aldehídos y cetonas, será reacciones con un nucleófilo con una naturaleza muy curiosa por su utilidad. Es un reactivo pues relativamente difícil de manejar porque es muy venenoso, que es el ion cianuro. El ion cianuro, algunas veces lo solemos escribir así, como CN. Muy importante indicar acá que la carga negativa está sobre el átomo de carbono y no sobre el nitrógeno. Eso es importante a la hora de que se produzca el ataque nucleofílico y donde el cianuro, desde donde se conecta a la cadena del carbonilo. Se conecta desde el carbono. Ahora, entonces, bien, cuando un ion cianuro, a veces se quiere escribir rápidamente, se pone nada más CN. Algunas veces se explica, o más bien se coloca la cantidad de enlaces que tiene. Hay que recordar que hay un enlace triple sobre el carbono y el nitrógeno. Entonces el cianuro tiene un triple enlace y una carga negativa en el carbono. Ahora, cuando se pone la reacción entre un aldehído y una acetona, entonces se produce pues una sucesión de dos etapas, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Hay un ataque nucleofílico al carbono, este enlace sube y luego se genera una carga negativa, que esa carga negativa es en una segunda reacción protonada por el H+ del cianuro, del sistema. Entonces se pone cianuro, el cianuro se adiciona al carbonilo y el hidrógeno se adiciona al oxígeno, el hidrógeno del HCl. Entonces, bien, sin ver el tema de mecanismo, lo que está puesto en este esquema es simplemente el producto final. Vamos a verlo nada más en términos del producto. Vean, hay dos sustancias que se adicionan. Por un lado se adiciona el cianuro y por otro lado se adiciona el H+ del ácido que se coloca. Y la reacción ocurre sobre el carbonilo, de tal manera que el doble enlace se pierde porque es una reacción de adición. Recuerden que todas las reacciones que estamos escribiendo aquí son de adición. Entonces el carbonilo se pierde una vez que reacciona con las especies que estamos colocando. Entonces, vamos a marcar aquí los dos átomos. Sobre este átomo se adiciona algo y sobre este átomo se adiciona algo. Vamos a rastrearlo en el producto. Este es el átomo de carbono y este es el oxígeno del carbonilo. Entonces estamos colocando las dos especies. Aquí está el cianuro adicionado al carbono, el nucleófilo se adiciona al carbono y el H+ se adiciona al hidrógeno. Entonces aquí tenemos nosotros una especie que tiene una forma en la cual se comparten pues al OH y al cianuro. Cuando nosotros tenemos una especie como esa, a eso se le suele llamar una cianohidrina. El grupo ciano o el cianuro, cuando se adiciona a la cadena de carbono se le llama ciano y el OH alcohol, pero cuando están juntos sobre el mismo carbono, a eso se le llama una cianohidrina. Vean que la parte que tiene que ver con las cadenas R siguen conectadas al carbono. Realmente la cadena de carbonos como tal no es modificada, sino que se adiciona a un CN. El CN, algo muy interesante, es que porta a un carbono y a un nitrógeno. Ok, una vez que la cianohidrina ha sido formada con la reacción con cianuro, yo puedo modificarla adicionando otros reactivos, haciendo una sucesión de etapas. ¿Qué podemos hacer con esa cianohidrina? Esa que se ubica en esa posición. Hay fundamentalmente dos cosas que podemos hacer. Una de ellas es convertirla en un ácido carboxílico con la adición de dos sustancias. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ácido clorhídrico y agua en presencia de calor, y eso se encarga de destruir esta parte, bueno, destruir muy entre comillas, de modificar esa parte, de tal manera que allí, sobre el carbono, donde estaba el cianuro, que es este carbono, ocurre toda la modificación. Esa modificación consiste entonces en que se adicionan oxígenos, hay un proceso de oxidación. No vamos a ver el mecanismo de cómo esto sucede porque es un mecanismo pues, subordinado de menos importancia para estos objetivos del curso.
Pero entonces hay una modificación allí y se forma un ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico, pues vean que todavía tiene el hidroxilo, porque aquí sobre esta parte de la molécula no ocurre modificación en esta segunda reacción. Todo se concentra en esta sección, en el ciano, el grupo ciano, no en el OH. Entonces el OH todavía está ahí. La otra cosa que podemos decir es que ese carbono, este es el carbonilo, y los carbonos que están a la par del carbonilo, como vimos al puro principio, se le suele llamar carbono alfa, y al siguiente carbono beta, luego el otro es gamma. Pero entonces el carbono que sigue después del carbonilo es el alfa, y en ese carbono alfa hay un grupo OH, hay un hidroxi. Por eso el producto que se forma se le llama ácido y además alfa, porque sobre el carbono alfa, alfa hidroxi carboxílico. Sobre el carbono alfa es el que hay un OH. Es un ácido alfa hidroxi carboxílico. Ese es el producto formado. Ven que hay una secuencia. Entonces la secuencia es el aldehído cetona, cuando reacciona con cianuro en medio ácido, produce una cianohidrina. Y la cianohidrina, si reacciona con ácido clorhídrico y agua, forma un ácido alfa hidroxi carboxílico. Muy bien. Vamos a irnos ahora por una segunda opción de reacción que nosotros podemos hacer. Es decir, podemos hacer otras cosas con esa cianohidrina. Esas otras cosas que podemos hacer con la cianohidrina es, por ejemplo, transformarla en una amina. Entonces vamos a partir del hecho que tenemos aquí sobre la sección donde ocurre la segunda reacción. Y esa segunda parte, o sea, el grupo ciano, puede ser modificado. Una de las formas, la de arriba, es una oxidación y la de abajo es una reducción. Podemos reducirlo con hidrógeno en presencia de paladio y carbono. Lo que hace ese reactivo es fundamentalmente generar ahí una especie de adición de hidrógenos sobre la molécula orgánica, sobre el triple enlace. Es decir, un enlace doble se pierde, el triple se pierde, luego se pierde otro más y queda un enlace sencillo carbono-carbono. Y en los dos extremos colocamos, en la primera vez que rompemos un enlace, colocamos un hidrógeno y un hidrógeno. Luego en el otro colocamos otro hidrógeno y otro hidrógeno. Por cada enlace múltiple que se rompe, se colocan dos hidrógenos en los extremos de ese enlace múltiple. ¿Qué sucede aquí? Vean que el carbono, esta sección, si lo resumimos, vamos a decir que este era el resto de la molécula, sobre ese carbono adicioné dos hidrógenos y sobre el nitrógeno adicioné dos hidrógenos. O sea, el grupo ciano se transforma en esto, que es lo que estamos poniendo aquí en la parte de la derecha. O sea, fundamentalmente entonces el producto, después de que hacemos la reducción sobre una cianohidrina, es que el grupo ciano se transforma en una amina. Entonces ahí tenemos una amina sobre el carbono de lo que antes era el grupo ciano. Vamos a ver algunos ejemplos ahí para podernos ubicar entonces en cómo describir ese proceso pues en etapas. Entonces haremos la reacción paso a paso y voy a centrar entonces mi atención sobre el carbonilo. Ok, dijimos entonces que vamos a hacer adición sobre un extremo y otro extremo de la insaturación. ¿Qué cosas se van a pegar allí? Bueno, creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero lo voy a señalar una vez más. Se conecta el nucleófilo, se conecta al carbono y el hidrógeno al oxígeno. Entonces, en mi producto va a ser fácil si yo me guío de esa manera. Vamos a decir ahora que nuestra cadena de carbonos con el ciclo, allí ese es el carbono donde estaba el carbonilo. Aquí es donde está el oxígeno. El hidrógeno, bueno, voy a poner también el hidrógeno, aunque no es necesario, pero lo voy a colocar. Y aquí vamos a colocar al cianuro. Y vamos a poner el triple enlace. Y si queremos podemos poner el triple enlace o no, o omitirlo, pero lo vamos a colocar. Aquí colocamos el hidrógeno. Bien, ya adicionamos las dos especies que dijimos que íbamos a adicionar. Por un lado, el cianuro y por otro lado, al hidrógeno. Ahí están las dos especies que se conectaban. Ahora, eso es una cianohidrina, la adición sobre el carbonilo. La segunda reacción ya no es reacción de carbonilo realmente, es una reacción ya posterior, una modificación adicional para darle algún sentido a lo que formamos. Porque el grupo ciano pudiera no ser de interés en sí mismo, pero lo que se forma después quizás sí. Entonces, vamos a ejemplificar acá lo que sucede cuando hacemos la reacción con ácido clorhídrico, agua en presencia de calor. Es decir, vamos a ir como la flecha que va hacia arriba acá. ¿Qué tiene que formarse? Bueno, el grupo ciano, este que estoy señalando,
lo vamos a transformar en un ácido carboxílico según la indicación que está en la plantilla que coloqué en la parte superior. Entonces, bien, cadena de carbonos, oxígeno, el OH no lo vamos a tocar, no vamos a tocar al hidrógeno, lo que vamos a tocar es a ese carbono del grupo ciano. Entonces, en ese grupo ciano vamos a colocar un doble enlace con oxígeno y vamos a colocar un OH. Si se fijan, lo que estamos haciendo es transformando ese grupo ciano en un ácido carboxílico, es decir, tocamos solamente esta parte. Y así tenemos una secuencia muy fácil de identificar. Esto entonces, claramente vemos que es un ácido carboxílico por el grupo funcional. Y este carbono es el carbono alfa donde hay un grupo hidroxi. Entonces es un ácido alfa hidroxi carboxílico, lo que nos permite entonces guiarnos claramente con lo que pusimos arriba. Ahora, vamos a finalizar con un último ejemplo. Un último ejemplo para poder, digamos, ilustrar esta reacción y pasar a la siguiente. Entonces, reacción sobre el carbonilo. Adicionamos al grupo ciano, al carbono y el hidrógeno al oxígeno. Entonces vamos a tener nuestras especies formadas, la cadena R, no la tocamos como tal todavía, bueno, ni después, oxígeno, y aquí hacia abajo vamos a colocar entonces al grupo que se adicionó, el grupo ciano. Ok, ahí está. Y el hidrógeno. Y vamos a marcar entonces esos átomos, esos grupos que acabamos de incluir, a estos dos. Ahí están los extremos. Vean que las cadenas R a la izquierda y a la derecha del carbonilo no han sido tocadas. No, ahí no ocurrió la reacción realmente. Siguiente reacción. En la siguiente entonces dijimos, acá el grupo ciano es reducido por presencia del hidrógeno con estos catalizadores que se necesitan, con esa mezcla de catalizadores. Entonces vamos a quitar a un primer doble, a un enlace múltiple y vamos a colocar hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Por eso ocurre dos veces, porque todavía hay una insaturación más. Vamos a quitar esa segunda insaturación y vamos a colocar a un hidrógeno allí y a un hidrógeno acá. Ok, eso me permite entonces ver el resultado de la molécula. Lo demás que no, donde no participó en la hidrogenación, en la reacción, lo vamos a colocar igual. Vamos a decir entonces que aquí tenemos un H2, CH2 y después un NH2. Ese sería entonces el producto de reacción. Aquí habiendo expandido un poco cómo se modificó el grupo ciano del que venía. Antes era así. Esa es la forma en cómo presentamos la modificación. Cuando uno resume ya el producto final formado, en realidad no es necesario ponerlo así. Uno iría nada más y escribiría una especie un poquito más, de forma más usual. Que sería, aquí está el carbono y aquí está el NH2. Bueno, vamos a mejorar un poco la figura. NH2, que es el grupo amino. Entonces transformamos eso en una amina, que es exactamente lo que me indica el resultado final según la plantilla que vimos arriba.